¿Alguna vez has pensado en el impacto que tienen las canciones dentro de la iglesia? No estamos hablando solo de melodías hermosas o letras emocionantes, sino de algo que puede moldear nuestra fe, influir en nuestros pensamientos e incluso definir cómo nos conectamos con Dios. Ahora imagina, y si algunas de esas canciones que cantamos con tanto fervor, en lugar de glorificar a Dios, estuvieran distorsionando el Evangelio, promoviendo mensajes contrarios a la Biblia y, peor aún, alimentando ideas espiritualmente peligrosas. Esto está sucediendo y es mucho más serio de lo que parece. Muchas veces nos dejamos llevar por el impacto emocional, pero no todas las canciones que se cantan en la iglesia están alineadas con la verdad de Dios. Algunas exaltan al hombre, otras promueven mensajes ambiguos e incluso algunas cargan con influencias que deshonran completamente la santidad de Dios. Hoy necesitamos hablar de esto con urgencia. Es un tema que no puede ser ignorado. Y quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque la última categoría de canciones que abordaremos te sorprenderá. Es algo que, lamentablemente, ya se está cantando en algunas iglesias y está causando un impacto espiritual devastador. Este es el momento de despertar y asegurarnos de que lo que cantamos sea verdaderamente para la gloria de Dios. Primero, la exaltación del hombre en lugar de Dios. Una de las distorsiones más preocupantes que vemos en algunas canciones que se cantan hoy en las iglesias es el enfoque excesivo en el ser humano, dejando a Dios en segundo plano. La verdadera adoración, según la Biblia, siempre pone a Dios en el centro. Es un momento para exaltar su majestad, su gracia, su poder y su soberanía. Pero muchas canciones modernas parecen haber perdido este propósito esencial. En su lugar, desvían el enfoque hacia las conquistas, los deseos y las emociones del hombre, lo cual es alarmante. La adoración no fue creada para ser una herramienta de entretenimiento, y mucho menos un medio para inflar nuestro ego. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos escuchado o cantado canciones que contienen frases como "yo venceré", "mis enemigos verán mi victoria" o "yo seré exaltado"? Eso no es adoración genuina. Lo que debería ser un momento de rendición al Creador se convierte en una exaltación al yo, algo que contradice completamente el propósito de la música cristiana. La palabra de Dios es clara sobre este tema. En Juan 3:30, Juan el Bautista nos recuerda una verdad fundamental. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esa es la esencia de la verdadera adoración. Disminuirnos para que la gloria de Dios se manifieste. Sin embargo, cuando cantamos canciones que nos ponen a nosotros mismos en el centro, vamos en contra de esta enseñanza. Es como si estuviéramos robando la gloria que pertenece únicamente a Dios. La verdadera adoración es un acto de rendición. Es el momento en el que nos postramos ante el trono de Dios, reconociendo quién es Él, santo, poderoso, digno de toda honra y gloria. Cuando cantamos canciones que exaltan nuestras propias emociones, nuestras victorias o incluso nuestros dolores, estamos desviando el enfoque del Creador hacia la criatura. Esto es algo que la Biblia condena severamente. En Romanos 1:25 leemos: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. No se trata de decir que nuestras emociones o experiencias no son importantes. Dios se preocupa profundamente por cada detalle de nuestras vidas. Él nos conoce, nos ama y camina con nosotros en medio de nuestras luchas. Pero la adoración no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de reconocer que sin Dios no somos nada y nada podemos hacer. Cantar canciones que exaltan al hombre por encima de Dios genera muchos problemas. Primero, esto distorsiona nuestra visión de quién es Dios.
Cuando cantamos sobre nosotros mismos, comenzamos a tratar a Dios como alguien que existe para cumplir nuestros deseos y caprichos, como si Él fuera una extensión de nuestra voluntad. Esto nos lleva a una teología errónea, donde Dios es colocado en el papel de realizador de sueños, en lugar de Señor de toda la creación. Además, estas canciones alimentan el orgullo humano. El Evangelio de Cristo nos llama al arrepentimiento, a la humildad y a la total dependencia de Dios. Pero al cantar canciones que giran en torno al yo, terminamos colocándonos en un pedestal, olvidando que todo lo que tenemos y somos proviene exclusivamente de Dios. La Biblia nos recuerda esto en 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Otro problema grave es que estas canciones promueven una visión superficial de la fe cristiana. La vida cristiana no se trata de conquistar todo lo que deseamos o triunfar sobre nuestros enemigos, sino de seguir a Cristo, cargar nuestra cruz y vivir para glorificar a Dios, independientemente de las circunstancias. Jesús nos advierte en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el llamado del Evangelio y es muy diferente de lo que sugieren muchas canciones modernas. ¿Sabías que Dios no comparte su gloria con nadie? En Isaías 42:8, Él declara: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No doy a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Esto significa que la adoración verdadera debe ser exclusivamente sobre Dios. No hay espacio para que nuestras conquistas, emociones o victorias tomen el centro del escenario. Cuando volvemos a la palabra, vemos cómo la música puede y debe reflejar nuestra total dependencia de Dios. En Juan 15:5, Jesús nos recuerda: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Adorar exaltando al hombre es, como mínimo, un acto de ingratitud. Olvidamos que sin Dios no somos nada. Todo lo que tenemos, somos y hacemos es resultado de su gracia y amor por nosotros. Debemos reflexionar sobre lo que estamos cantando y el por qué. ¿Nuestras canciones reflejan la gloria de Dios o giran en torno a nosotros mismos? ¿Estamos realmente rindiendo nuestros corazones a Él o simplemente utilizando la adoración para alimentar nuestros propios deseos? Estas son preguntas que todos debemos plantearnos. Cantar canciones que exaltan al hombre es peligroso. Es un desvío sutil, pero significativo, del propósito de la adoración. No podemos conformarnos con letras que ponen el yo en el centro, mientras Dios queda relegado al trasfondo. Es hora de volver a la esencia de la adoración, de cantar canciones que declaren la grandeza de Dios, su santidad, su bondad y su poder. La adoración no se trata de nosotros, no se trata de lo que sentimos, queremos o logramos. Se trata de Dios, se trata de declarar que Él es digno de toda alabanza y gloria, que Él es santo, soberano y eterno. Cuando cantamos con este entendimiento, nuestras palabras se convierten en un reflejo de la verdad de Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Que esa sea la esencia de todo lo que cantamos y hacemos. Segundo, falta de fundamento bíblico. Otro problema significativo que encontramos en muchas canciones de adoración es la falta de un fundamento bíblico sólido. La música cristiana no es solo una expresión emocional o artística, tiene el poder de enseñar verdades espirituales, moldear el entendimiento de las personas sobre Dios y edificar a la iglesia como un todo. Sin embargo, cuando una canción contradice la palabra de Dios o presenta promesas irreales y desconectadas de la verdad del Evangelio, deja de cumplir este propósito y se convierte en una herramienta peligrosa que causa confusión espiritual.
Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Frases como todo saldrá bien o Dios hará todo lo que pidas pueden sonar alentadoras, pero cuando se analizan a la luz de la Biblia, revelan un problema serio. Estas declaraciones simplifican la complejidad de la vida cristiana y crean expectativas irreales sobre cómo actúa Dios. La verdad es que Dios, en su soberanía, no siempre hace lo que deseamos, sino que actúa de acuerdo con su plan perfecto y para su gloria. La Biblia nos enseña esto claramente en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no promete que todo será fácil o que Dios cumplirá todos nuestros deseos, sino que Él obra en todas las circunstancias para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Cuando cantamos canciones que sugieren que nuestra fe garantiza una vida sin problemas o que Dios siempre responderá a nuestras oraciones tal como queremos, estamos presentando una visión distorsionada de quién es Dios. Este enfoque transforma a Dios en una especie de mago cósmico, cuya función es cumplir nuestros deseos, en lugar de reconocerlo como el Señor soberano del universo, cuya sabiduría y planes están muy por encima de nuestra comprensión. Esta falta de fundamento bíblico también alimenta una teología superficial y peligrosa, que a menudo deja a las personas desprevenidas para enfrentar los desafíos de la vida. Imagina a alguien cantando semana tras semana que todo saldrá bien porque Dios lo prometió, pero que en la práctica enfrenta un diagnóstico difícil, la pérdida de un ser querido o una crisis financiera. Cuando la realidad no se alinea con el mensaje de la canción, estas personas pueden sentir que Dios las ha abandonado o que su fe no fue suficiente, llevándolas a la duda y al desespero. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Jesús, en Juan 16:33, nos advirtió: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». La promesa del Evangelio no es que seremos librados de las dificultades de la vida, sino que, en medio de ellas, tendremos la presencia de Dios y la certeza de que Él está en control. Cuando las canciones que cantamos en la iglesia ignoran esta verdad, fallan en preparar a los creyentes para vivir una vida cristiana auténtica y comprometida con Cristo. La falta de fundamento bíblico en las canciones también distorsiona el propósito de la adoración. En lugar de glorificar a Dios por quién es Él y por su obra en nuestras vidas, muchas letras se centran en nuestras expectativas y deseos. Esto nos lleva a una adoración centrada en el hombre y no en Dios. La Biblia nos enseña en Mateo 6:10 a orar: «Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Esto significa que nuestras oraciones, y por extensión nuestras canciones, deben estar alineadas con la voluntad de Dios y no con nuestros deseos egoístas. Otro punto crítico es que estas canciones con promesas irreales pueden alejar a las personas del verdadero evangelio. El evangelio no es un mensaje de comodidad superficial ni de prosperidad garantizada. Es un mensaje de redención, arrepentimiento y transformación. Cuando sustituimos este mensaje por declaraciones vagas de victoria y éxito, diluimos el poder del Evangelio y ofrecemos algo incapaz de sostener la fe de las personas en tiempos difíciles. Además, la falta de base bíblica en las canciones puede llevar a una visión confusa y fragmentada de Dios. Algunas canciones sugieren que Dios está esperando que determinemos lo que queremos, como si Él estuviera sujeto a nuestra voluntad.
Esto contradice la Biblia, que nos enseña que Dios es soberano y no depende de nuestras acciones para actuar. En Isaías 46:10, Dios declara: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Él es el autor de la historia y nosotros estamos llamados a someternos a su plan, no al contrario. Cantar canciones con mensajes superficiales o promesas sin respaldo bíblico también perjudica el crecimiento espiritual de la iglesia. La música debería ser una forma de proclamar las verdades eternas de Dios y enseñar a los fieles a confiar en Él en todas las circunstancias. Los salmos son un ejemplo perfecto de esto. En el Salmo 23, David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí vemos una confianza profunda en Dios, incluso en medio del sufrimiento. Este tipo de mensaje es el que debería estar presente en nuestras canciones. Una confianza inquebrantable en la presencia y el poder de Dios, sin importar las circunstancias. Por eso, es crucial que analicemos las canciones que cantamos en la iglesia. ¿Reflejan la verdad de la palabra de Dios o simplemente apelan a nuestras emociones? ¿Exaltan la soberanía de Dios o alimentan una visión distorsionada de quién es Él? Estas son preguntas que todos nosotros como adoradores debemos plantearnos. La música tiene un poder increíble para moldear nuestra fe y nuestra visión de Dios. Cuando cantamos algo que no está fundamentado en la Biblia, permitimos que mensajes erróneos entren en nuestro corazón y moldeen nuestra comprensión de Dios y del Evangelio. Necesitamos estar atentos, pidiendo discernimiento al Espíritu Santo para elegir canciones que glorifiquen a Dios y edifiquen su iglesia. La adoración es algo sagrado y la música es una herramienta poderosa para expresarla. Que nuestras palabras, ya sean cantadas o habladas, estén siempre alineadas con la verdad de las Escrituras, para que podamos glorificar a Dios de manera digna y preparar nuestros corazones para confiar en Él en todas las cosas. La influencia de la música en nuestras emociones y pensamientos. Además, la música activa el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones y los recuerdos. Esto significa que las canciones que escuchamos y cantamos no solo afectan cómo nos sentimos, sino también cómo asociamos esas emociones con creencias. Si la música presenta un mensaje antibíblico, crea una falsa seguridad emocional basada en expectativas irreales. Esto puede llevar a las personas a asociar la adoración con sentimientos momentáneos de bienestar, en lugar de una conexión genuina con Dios basada en la verdad de su palabra. La repetición de letras con mensajes equivocados también crea caminos neuronales que refuerzan esos conceptos erróneos. El cerebro humano está diseñado para aprender mediante la repetición, y cuando estas canciones se cantan regularmente, literalmente reprograman nuestra forma de pensar sobre Dios y el Evangelio. Esto puede generar una visión distorsionada en la que la fe se basa en emociones pasajeras, en lugar de una comprensión sólida de la soberanía divina. Por otro lado, las canciones fundamentadas en la palabra tienen el poder de renovar nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos muestra que la música correcta puede ser una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe y alinear nuestros pensamientos con la verdad. Sin embargo, cuando usamos canciones que carecen de fundamento bíblico, permitimos que patrones de pensamiento equivocados se consoliden en nuestra mente, desviándonos de la verdadera esencia del Evangelio y de la adoración. Por lo tanto, es crucial que estemos atentos a lo que cantamos, porque los mensajes de las canciones no solo afectan el corazón y el espíritu,
sino que también moldean nuestro cerebro y nuestra forma de ver a Dios. Que nuestras elecciones musicales sean guiadas por la verdad y no por emociones o por el atractivo de letras populares, pero teológicamente defectuosas. Tercero, ambigüedad espiritual. Otro punto crítico que debemos abordar con seriedad es la falta de claridad espiritual en las letras de algunas canciones de adoración. Muchas veces nos dejamos llevar por melodías emocionantes o letras hermosas, pero al analizarlas detenidamente nos damos cuenta de que algunas composiciones tienen mensajes tan vagos y genéricos que podrían aplicarse a cualquier contexto espiritual, religioso o incluso secular. Cuando una canción no hace referencia clara al Dios de la Biblia, al sacrificio de Jesucristo y a su obra redentora, pierde el propósito fundamental de la adoración: glorificar al Señor y dirigir los corazones exclusivamente hacia Él. La adoración verdadera no se trata de crear un sentimiento vago de espiritualidad o bienestar. La adoración es un acto intencional y directo de alabanza y reconocimiento al único Dios verdadero. Es un momento sagrado en el que declaramos la santidad de Dios, celebramos la obra de Cristo en la cruz y reconocemos que todo lo que somos y tenemos depende de Él. Cuando una canción no menciona a Jesús de manera clara, cuando no exalta su soberanía, su sacrificio y su victoria sobre la muerte, falla en su propósito y se convierte en una mera expresión emocional sin profundidad espiritual. La Biblia es clara acerca de la centralidad de Jesús en la adoración y en nuestra fe. En Hechos 4:12 leemos: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Este es el fundamento del Evangelio y por consiguiente de la adoración cristiana. Sin Jesús no hay salvación, no hay motivo para alabar y no hay poder transformador en lo que cantamos. Cualquier canción que no proclame esta verdad esencial diluye el mensaje del Evangelio y desvía el enfoque de la verdadera adoración. Cuando analizamos canciones ambiguas, notamos que fallan en llevar a los adoradores a un encuentro genuino con Dios. Letras que solo hablan de amor, luz o esperanza, sin mencionar la fuente de todo ello, Dios mismo, terminan siendo tan abiertas a interpretaciones que podrían aplicarse a cualquier ideología o creencia. Esto debilita el mensaje del Evangelio y reduce el impacto transformador que la música de adoración debería tener. Peor aún, abre espacio para confusiones espirituales, llevando a las personas a buscar experiencias emocionales en lugar de una conexión verdadera con el Señor. La adoración no es solo una experiencia emocional, es un acto espiritual profundo. Cuando una canción carece de claridad, no confronta a los adoradores con la verdad del Evangelio. Recordemos que la adoración siempre debe apuntar a Jesús como el centro. Él es la razón de nuestra fe, el sacrificio que nos redimió y el Salvador que nos conduce a la vida eterna. Las canciones que omiten estas verdades no edifican la iglesia ni cumplen su propósito de glorificar a Dios. Un gran peligro de la ambigüedad espiritual en las canciones es que puede moldear una teología débil o equivocada. Muchas personas aprenden sobre Dios a través de las canciones que escuchan y cantan, y cuando éstas no tienen fundamentos claros en la palabra, corren el riesgo de presentar una visión distorsionada de quién es Dios. Una canción que solo habla de sentirse bien o de esperar días mejores, no conecta a los adoradores con el Dios de las Escrituras, sino con un concepto de espiritualidad vago y abstracto que no tiene poder para transformar vidas. La adoración genuina debe confrontarnos con la santidad de Dios, su majestad y nuestra necesidad de Él. En el Salmo 96, versículos 1 a 3, leemos: «Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación.
Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Esto es adoración verdadera, una proclamación clara y poderosa de la gloria de Dios y de su obra. Las canciones ambiguas también pueden generar confusión en la congregación. Cuando las letras no apuntan directamente a Cristo, pierden la capacidad de enseñar y edificar. La música en la iglesia no solo debe emocionar, debe ser una herramienta poderosa de enseñanza espiritual que lleve a los fieles a comprender más profundamente las verdades del Evangelio. Los salmos, por ejemplo, están llenos de declaraciones claras sobre quién es Dios y lo que Él ha hecho. No dejan espacio para dudas o ambigüedades. Este es el estándar que nuestras canciones de adoración deben seguir. Otro problema grave de la ambigüedad espiritual es que puede desviar el enfoque de la congregación hacia experiencias emocionales, en lugar de promover una relación genuina con Dios. Cuando la adoración se centra más en cómo nos sentimos y menos en quién es Dios, estamos perdiendo el propósito central. La verdadera adoración nos lleva a un lugar de rendición y reverencia, donde reconocemos la grandeza de Dios y nuestra total dependencia de Él. Nos desafía a vivir una vida de santidad y obediencia, no solo a buscar emociones pasajeras. Además, las canciones que carecen de claridad pueden perjudicar el testimonio de la iglesia ante el mundo. Cuando alguien de afuera escucha canciones que no mencionan a Jesús o que no proclaman el Evangelio de manera clara, pueden obtener una comprensión equivocada de lo que significa ser cristiano. En lugar de ser confrontados con la verdad transformadora del Evangelio, se les presenta una versión diluida y genérica de la fe, que no tiene poder para salvar ni transformar vidas. La adoración cristiana debe reflejar nuestra creencia de que Jesús es el único camino, verdad y vida, Juan 14:6. Debe proclamar claramente su obra redentora, su sacrificio y su resurrección. Estas verdades son las que dan significado a la adoración y la diferencian de cualquier otro tipo de expresión musical o espiritual. Cuando las canciones reflejan estas verdades, tienen el poder de edificar la iglesia, fortalecer la fe y transformar vidas. Por lo tanto, debemos evaluar cuidadosamente las canciones que cantamos en la iglesia. ¿Exaltan a Jesús? ¿Proclaman el Evangelio de manera clara y poderosa? ¿Conducen a los adoradores a un encuentro genuino con Dios? Estas son las preguntas que debemos hacernos. La adoración no se trata de crear un momento agradable o emocionante. Se trata de exaltar el nombre de Dios y proclamar su gloria de manera clara e inequívoca. Que nuestras canciones sean un reflejo genuino de nuestra fe, llenas de verdades bíblicas que apunten a Jesús y a su obra redentora. Que fortalezcan nuestra caminata con Dios, edifiquen la iglesia y nos desafíen a vivir para la gloria de Dios. Después de todo, Él es digno de toda honra, gloria y alabanza, y nuestra adoración debe siempre reflejar esta verdad. Cuarto, la promoción del materialismo y la avaricia, el peligro de las canciones mundanas. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el impacto que tienen los mensajes que consumimos, especialmente en la música, sobre nuestra vida espiritual? Uno de los temas más recurrentes en las canciones mundanas es la exaltación del materialismo y la avaricia. Estas canciones nos bombardean con mensajes que glorifican la búsqueda desenfrenada de riquezas, estatus y bienes materiales. Escuchamos letras que nos dicen que el valor de una persona está en lo que posee, en el coche que conduce, en las marcas de ropa que usa o en el número de seguidores que tiene en las redes sociales. Pero, ¿realmente esto define quiénes somos? La Biblia nos advierte claramente sobre el peligro de colocar nuestro corazón en las cosas materiales. En 1 Timoteo 6:10 está escrito:
porque el amor al dinero es raíz de todos los males, y algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han causado muchos sufrimientos. Este mensaje es poderoso y extremadamente relevante para nuestros días. Cuando dejamos que el materialismo domine nuestros pensamientos, nos alejamos del verdadero propósito de la vida: glorificar a Dios y buscar las cosas que tienen valor eterno. El problema de las canciones que exaltan el materialismo es que crean un estándar irreal de éxito y felicidad. Nos hacen creer que necesitamos siempre más para ser felices. Más dinero, más poder, más reconocimiento. Esto nos coloca en una carrera interminable por algo que nunca será suficiente. En lugar de mirar con gratitud lo que ya tenemos, estas canciones nos animan a desear lo que no tenemos, a envidiar a los demás y a vivir en constante insatisfacción. Piensa en el impacto de esto en nuestras vidas. Al escuchar repetidamente estos mensajes, comenzamos a creer que nuestra identidad se encuentra en lo que poseemos y no en lo que somos en Cristo. Perdemos de vista el hecho de que nuestro valor no proviene de lo que podemos acumular, sino del precio que fue pagado por nosotros en la cruz. Como dice Mateo 6, 19-20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni roban. La música tiene un enorme poder para moldear nuestros pensamientos y comportamientos. Cuando escuchamos repetidamente mensajes que exaltan el materialismo, nuestro cerebro comienza a normalizar estas ideas. Esto activa el sistema de recompensa en nuestro cerebro, haciéndonos sentir que alcanzar estos estándares de riqueza y éxito nos traerá felicidad. Pero la verdad es que esto es una ilusión. El dinero puede comprar cosas, pero no puede comprar paz, amor ni propósito. Peor aún, estos mensajes crean un ciclo constante de comparación. ¿Alguna vez te has sentido inadecuado porque no tienes las mismas cosas que alguien más? Este es precisamente el impacto que estas canciones buscan promover. Nos hacen mirar lo que otros tienen, en lugar de mirar a Dios y lo que Él ya nos ha dado. Esto nos lleva a sentimientos de envidia, frustración e incluso desesperación. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece un camino mejor. En Filipenses 4:11-13, Pablo escribe: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí vemos un ejemplo claro de contentamiento, algo que el materialismo intenta constantemente robarnos. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y aprendemos a estar contentos con lo que tenemos, encontramos una paz que el dinero nunca podrá ofrecer. Las canciones que promueven la avaricia y el materialismo nos alejan de esta paz y nos llevan a un lugar de constante ansiedad y búsqueda de algo que nunca será suficiente. Intentan hacernos creer que somos los dueños de nuestro destino, que el éxito depende solo de nosotros, ignorando completamente que Dios es el proveedor de todas las cosas. Además, estos mensajes tienen un impacto negativo en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando ponemos los bienes materiales en el centro de nuestras vidas, comenzamos a tratar a las personas como competidores o herramientas para alcanzar lo que queremos, en lugar de verlas como hermanos y hermanas en Cristo. Esto destruye el sentido de comunidad y compasión que Dios nos llama a vivir. Debemos ser vigilantes y discernir lo que estamos permitiendo que entre en nuestras mentes y corazones. La música no es neutral. Moldea nuestras emociones, pensamientos y comportamientos.
En lugar de alimentarnos con mensajes que exaltan el materialismo, debemos buscar canciones y contenido que nos recuerden la soberanía de Dios, su provisión y nuestro propósito eterno en Él. Sigamos el consejo de Filipenses 4:8, que dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando llenamos nuestras mentes con lo que es puro y verdadero, somos fortalecidos en nuestra caminata con Dios y protegidos de las mentiras del mundo. Por lo tanto, la próxima vez que escuches una canción, pregúntate: ¿este mensaje glorifica a Dios o intenta desviarme hacia algo pasajero? No permitas que las canciones mundanas roben tu paz y desvíen tu corazón de lo que realmente importa: vivir para la gloria de Dios y buscar lo eterno. Quinto, canciones que promueven actos sexuales e inmoralidad. Para finalizar, debemos abordar uno de los aspectos más críticos y preocupantes cuando hablamos de música: aquellas canciones que promueven actos sexuales, inmoralidad y formas de pensamiento completamente contrarias a la palabra de Dios. Estas canciones no solo no tienen lugar en la adoración, sino que tampoco deberían estar en nuestros oídos, en nuestras casas, ni en ningún contexto que permita que sus mensajes penetren en nuestras mentes y corazones. Estas canciones van más allá de la falta de fundamento bíblico o la ambigüedad espiritual. Promueven explícitamente comportamientos que la Biblia condena y presentan ideas que son una afrenta directa a los principios de Dios. Letras que exaltan la sensualidad, la infidelidad, las relaciones fuera del matrimonio e incluso prácticas sexuales explícitas no solo normalizan el pecado, sino que lo glorifican. Esto crea un ambiente que no solo insensibiliza a las personas ante lo que está mal, sino que también incentiva actitudes y comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es clara sobre este tema. En Efesios 5:3-4 está escrito: Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuando permitimos que canciones con estos mensajes formen parte de nuestra vida cotidiana, o peor aún, se introduzcan en contextos de adoración, estamos deshonrando la santidad a la que Dios nos llama. Estas canciones son especialmente peligrosas porque el atractivo emocional y la fuerza de los ritmos pueden hacer que las personas, especialmente los jóvenes, bajen la guardia. Pueden parecer inofensivas al principio, pero sus efectos son devastadores. Escuchar repetidamente mensajes que exaltan el pecado sexual abre puertas espirituales, permitiendo que estas ideas moldeen nuestra visión de las relaciones, la pureza e incluso de nosotros mismos. En el contexto de la adoración, el impacto es aún más serio. La música en la iglesia es un momento de santidad, un tiempo para presentarnos ante el trono de Dios y exaltarlo. Cuando canciones con influencias o temáticas inmorales entran en este espacio, profanan lo que debería ser sagrado. Esto no solo es incorrecto, es un insulto a la presencia de Dios. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje nos llama a vivir de manera pura y santa, reconociendo que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Permitir que canciones que promueven la inmoralidad sexual formen parte de nuestra vida, o peor aún, de nuestras iglesias,
es quebrantar este principio. Además, estas canciones no solo afectan al individuo, sino también a la comunidad en su conjunto. Crean una cultura que normaliza el pecado y alejan a las personas de la verdadera adoración. Envían un mensaje equivocado a los jóvenes, sugiriendo que estas actitudes son aceptables o incluso dignas de celebración. Esto va en contra del llamado de la Iglesia a ser un lugar de santidad, transformación y alineación con la voluntad de Dios. Por ello, es esencial que seamos extremadamente vigilantes sobre lo que permitimos en nuestras iglesias. No podemos permitir que canciones que glorifican el pecado sexual, la inmoralidad o comportamientos contrarios a la palabra de Dios encuentren espacio en un ambiente de adoración. Estas canciones no solo desvían el enfoque de Dios, sino que también contaminan la atmósfera espiritual, dificultando que las personas experimenten una conexión verdadera con el Señor. El llamado de Dios para nosotros es claro: vivir de manera santa e irreprensible, reflejando su gloria en todo lo que hacemos. En 1 Tesalonicenses 4:7 está escrito: pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esto significa que debemos ser cuidadosos con lo que escuchamos, cantamos y permitimos que forme parte de nuestra adoración. Como iglesia, debemos ser un ejemplo de santidad y pureza. No podemos permitir que canciones que promuevan la inmoralidad sexual, ya sea de manera explícita o sutil, tengan espacio en nuestros cultos o en nuestras vidas. Nuestra alabanza debe ser una expresión de reverencia, gratitud y santidad, señalando la gloria de Dios y su obra redentora en nuestras vidas. Que podamos permanecer firmes en nuestra búsqueda de una adoración verdadera y pura, rechazando todo lo que deshonra a Dios. Y que siempre recordemos que nuestra alabanza no se trata solo de lo que cantamos, sino de cómo vivimos nuestras vidas para su gloria. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte con un versículo poderoso para tu meditación y reflexión. En Juan 4:23 a 24 está escrito: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este versículo nos recuerda que la verdadera adoración va más allá de las palabras o las canciones. Es una entrega total, de corazón y alma, a un Dios que es digno de toda gloria. Si llegaste hasta aquí, comenta: yo soy un verdadero adorador. Ahora, oremos juntos. Oración. Señor nuestro Dios y amado Padre, nos presentamos ante ti con un corazón humilde y lleno de gratitud. Reconocemos que tú eres santo, soberano y digno de toda alabanza. Gracias, Señor, por llamarnos a tu presencia, por darnos el privilegio de adorarte y por recordarnos, a través de tu palabra, la importancia de adorarte en espíritu y en verdad. Padre, queremos pedirte perdón por todas las veces que no discernimos lo que cantamos, por todas las ocasiones en que pusimos nuestras emociones por encima de la verdad o permitimos que mensajes distorsionados influenciaran nuestra adoración. Purifica nuestros corazones, Señor, y alinea nuestros pensamientos con tu voluntad. Que cada palabra que salga de nuestra boca en alabanza sea una expresión genuina de nuestro amor y reverencia por ti. Señor, te pedimos que nos des discernimiento espiritual para identificar lo que glorifica tu nombre y rechazar lo que no es digno de tu presencia. Ayúdanos a estar atentos, a buscar canciones que proclamen tu verdad y a desechar todo aquello que deshonra tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, iluminando donde hay oscuridad y mostrándonos el camino de la santidad y la verdadera adoración.
Padre, bendice a cada persona que está aquí, escuchando esta oración. Toca el corazón de cada uno, renueva la fe, fortalece los ánimos y llena cada vida con tu paz. Que el Señor nos capacite para ser verdaderos adoradores, aquellos que te buscan por encima de todo, que rinden sus vidas a ti y que viven para glorificar tu nombre. Señor, entregamos nuestras iglesias en tus manos. Te pedimos que traigas renovación en los cultos, en las canciones, en la adoración, que todo se haga para tu gloria, que no haya lugar para la vanidad, el orgullo o mensajes distorsionados, que tú seas el centro de todo, el enfoque de nuestra devoción, la razón de nuestra alabanza. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Gracias por amarnos con un amor infinito, por sostenernos incluso en nuestras fallas y por llamarnos a vivir una vida que refleje tu santidad. Que salgamos de este momento fortalecidos, listos para buscarte con aún más fervor y para vivir de una manera que exalte tu nombre en todo lo que hacemos. Te adoramos, te exaltamos y ponemos nuestras vidas en tus manos, confiando en que tú eres fiel para guiarnos y cuidarnos. Recibe, oh Dios, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Oramos así, en el nombre santo y poderoso de Jesucristo. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirlo con otras personas que necesiten escuchar esta verdad. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros y juntos podemos llevar el mensaje del verdadero evangelio a más vidas. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu caminar con Él. Hasta la próxima y recuerda, yo soy un verdadero adorador. Comenta aquí abajo y sigamos buscando a Dios con todo nuestro